Buenas noches, nos encontramos hoy para comentar la introducción a la edición en español que fue publicado en Gredos, ¿no? De las Disputaciones Metafísicas. Eh, bueno, pues sin más, le daré paso a nuestro estimado Adrián. Gracias, doctor. Bueno, no tengo prevista ninguna cosa para complementar las cuestiones presentadas en el índice suareciano, por lo que, pues si me lo permiten, antes de pasar a revisar, digamos que el resumen, la presentación de los editores de Gredos, quisiera comentar algunas cosas presentes en el premio que el mismo Suárez presenta para poder comprender un poco mejor el comentario de los editores. Bueno, eh, en relación con con el premio, quisiera comentar tres cosas. Una de ellas ya se ha comentado, pues por lo menos un par de veces en las sesiones anteriores. En fin, la primera es que si revisamos la primera parte del premio, pues podemos ver que resulta muy clara la posición que tiene Suárez respecto a la relación entre fe y razón. Eh, Suárez nos dice, por ejemplo, que si bien la teología se apoya en la iluminación divina y en la verdad revelada, pues esto no implica que el raciocinio humano, o bueno, esto no excluye, mejor dicho, esto no excluye que el raciocinio humano pueda, pues, complementar el discurso teológico. De hecho, Suárez agrega que la filosofía primera es la que más se acerca al conocimiento de las cosas divinas, por lo que podríamos decir, ¿no? Esto no lo dice Suárez, pero podríamos decir que en él, en Suárez, pues fe y razón se complementan. La segunda cosa que quisiera comentar sobre el premio es lo relacionado con la esquematización del pensamiento metafísico medieval. Esto ya se ha comentado en sesiones anteriores. Pero lo interesante es que Suárez nos dice que va a dejar de lado aquellas cuestiones que pertenecen exclusivamente a la filosofía o a la dialéctica, a diferencia, por ejemplo, de lo que hemos comentado en el índice. Aquí nos va a decir Suárez, bueno, nos dice que estas cuestiones que sean ajenas, pues van a quedar fuera y solo se va a centrar en los contenidos metafísicos. ¿Esto por qué es importante? Porque recordemos que la forma de exposición filosófica medieval pues era el comentario. Y pues debido a esto, la mayoría de los tratados medievales sobre el tema estaban marcados por la temática o por la estructura del texto aristotélico. Y esto pues provocaba que se abordaran contenidos ajenos a la materia en cuestión, ¿no? En este caso, pues contenidos ajenos a la metafísica. Y bueno, esta es la razón por la que Suárez hace un lugar en la historia de la filosofía, porque se aparta del comentario tradicional y y en lugar de hacer un comentario, pues intenta esquematizar el pensamiento metafísico medieval, ¿no? Como lo habíamos comentado en algunas de las sesiones anteriores, pues hasta donde se sabe, solamente Johannes Buridanus hace algo similar con su tratado de Consequentis. Eh, y bueno, también sabemos que el mismo Suárez quería repetir su hazaña con la teoría del conocimiento y la filosofía de la mente medievales. Lo quería hacer en sus cuestiones sobre el de ánima, pero pues desgraciadamente estas cuestiones quedaron inconclusas, ¿no? Bien. Y la tercera cosa que nos va precisamente a abrir el camino para entender mejor el resumen presentado por los editores de Gredos es que al final del premio, pues el mismo Suárez nos brinda el orden en el que va a exponer la materia. Nos dice que va a iniciar por su objeto, va a continuar con la necesidad de esta materia, de esta disciplina, va a seguir con sus atributos, su utilidad, para terminar con sus fines. Vamos a decir que lo que tiene que ver con el objeto, pues se va a abordar en las secciones uno y 2, lo relativo a la necesidad, entendida, bueno, lo relativo a su carácter científico, entendido en un sentido aristotélico, pues se va a abordar específicamente en la sección 3.
Lo relacionado con los atributos y la utilidad, eh, en las secciones 4 y 5, bueno, cuando entremos a la primera disputación, comentaremos mejor esto. No son tan claras, por así decirlo, las partes, no son tan diferenciadas, pero vamos a decir que lo relacionado con los atributos y la utilidad, pues se exponen en las secciones 4 y 5. Y terminamos con lo que vamos a llamar los fines, que estaría reservado para la sección 6. Y bueno, ya para cerrar esta intervención, quisiera hacer algunos comentarios sobre las 6 opiniones presentadas, esto según los editores de Gredos, y sobre todo me gustaría comentar algunas cosas breves sobre sus posibles refutaciones o las razones por las cuales Suárez no las aceptaría. Bueno, para esto obviamente todavía habría que corroborarlo con lo que se menciona en la disputación 1, pero retomando lo que se ha dicho en el index, creo que podemos hacer algunos comentarios, ¿no? Bien. Eh, ok, entonces, según los editores de Gredos, las opiniones presentadas y refutadas son las siguientes. La primera sería que el objeto de la metafísica es el ente en su mayor abstracción y en esta, pues, se incluirían el ente per accidens y el ente de razón. La segunda definición del objeto sería el ente real en toda su amplitud. Esta, a diferencia de la primera, pues no incluye al ente de razón. Una tercera definición del objeto sería que aborda a Dios en tanto que ente supremo real. Tendríamos una cuarta definición que sería que el objeto sería las sustancias o seres inmateriales. Tendríamos una quinta, el objeto de esta disciplina sería el ente predicamental. Y una sexta definición del objeto sería la sustancia en cuanto sustancia. Bien, vamos a explicar brevemente, ¿no?, las posibles razones por las cuales Suárez no las acepta. Eh, y en primer lugar, pues conviene recordar que para Suárez el objeto de la metafísica es el ser en cuanto que ser, ¿no? Por tanto, en lo que se refiere a la primera, el ente en su mayor abstracción, que incluye al ente per accidens y de razón, ¿cuáles serían los inconvenientes de esta definición del objeto? ¿Por qué falla esta definición? Bueno, básicamente porque deja afuera el conjunto de los entes reales. Bien, pasemos a la segunda. En lo que se refiere a la definición del objeto como eh, el ente real en toda su amplitud, que no incluiría al ente de razón, pues bien, esta definición falla porque deja de lado los entes de la definición 1, ¿no? Que pues también participan del ser. ¿Cuál es el inconveniente con la definición 3? ¿No? Recordemos que según la definición 3 o la opinión tercera, el objeto de la metafísica sería Dios, en tanto que ente supremo real, ¿no? Esta definición falla porque pues deja fuera otros tipos de entes que también participan del ser, ¿no? Eh, Pasemos a la cuarta definición del objeto, que sería, según esta opinión, eh, el objeto de la metafísica pues serían las sustancias o seres inmateriales. Esta definición tiene un conjunto que es más amplio que el conjunto de la definición 3. Sin embargo, pues deja fuera las sustancias materiales. Pasemos a la 5. La 5 es bastante interesante. Habíamos mencionado que la quinta opinión, pues, define el objeto de la metafísica como el objeto sería el ente predicamental. Y esta definición puede parecer buena, bastante buena, diría yo. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos comentado en sesiones anteriores, esta definición del objeto de la metafísica pues deja fuera términos o propiedades que trascienden las categorías.
y que corresponden ya sea a entes infinitos o bien a seres únicos y posibles. Seguimos con la última. Esta también es bastante buena, y según esta sexta opinión, el objeto de la metafísica sería la sustancia en cuanto sustancia. Y esta definición es, diría yo, la más prometedora de las seis. Eh, y pues para ser sincero, tengo ciertas dificultades para emitir un juicio sobre esta, pero y habría que esperar al veredicto de Suárez. Lo único que puedo decir es que por todo lo dicho anteriormente y por todo lo que hemos visto a lo largo del índice suareciano, se puede apreciar que para nuestro autor, pues la categoría de ser es más general, ¿no? Que la de sustancia, ¿no? Y es la razón por la que esta definición del objeto de metafísica, pues quedaría rechazada. Bien, para Sara podríamos decir que si analizamos estas opiniones, podemos ver que Suárez entiende la metafísica de una manera ampliamente aristotélica, como ya lo hemos dicho, como el estudio del ser y sus causas. Y aquí posiblemente me equivoque, pero podríamos también afirmar que prácticamente se habla de una ontología, ¿no? Si bien este término todavía no se usaba, eh, para nombrar a esta disciplina, pues si analizamos la forma en la que Suárez aborda el tema, pues podría ser válido usar este término, eh, porque la ciencia que presenta Suárez incluye la investigación de entes como, por ejemplo, mentes y cuerpos, de relaciones como, por ejemplo, causalidad, números, identidad, entre otras, de propiedades y proposiciones, hablamos también de estudio de modalidad, y hasta entidades de naturaleza pues más abstracta o también incluso de naturaleza posible, ¿no? En las que incluso se contendrían las ficticias. Recordemos que eh, para Suárez una de las definiciones de posibles pues todo aquello que no implica contradicción, y si analizamos esta definición pues bueno, tendríamos que también eh, el estudio el estudio en esta disciplina pues también incluiría a entes que diríamos serían de naturaleza ficticia, ¿no? Bien, yo solo quisiera comentar eso y sería todo. Muchas gracias, estimado profesor Adrián. Y bueno, le daré la palabra al profesor Uri. Sí, muchas gracias. Quisiera comentar, bueno, solamente 4 puntos relativos a este prolegómeno que hace la edición de Egresos en español. El primero, pues, referido a la proyección cogitativa que hace Suárez de lo que va a ser o de lo que hace más bien, el procedimiento que lleva a cabo y la cuestión de su importancia en la historia pues, de la metafísica, ¿no? Parece que hay algunos puntos que, bueno, este prolegómeno deja como una sugerencia, pues, bastante importante a trabajar, ¿no? A futuro, para trabajar a futuro. Y la otra cuestión que se refiere a la clasificación que se hace a nivel del lenguaje, ¿no? De cómo procede Suárez en las disputaciones metafísicas. La última, que bueno, esa ya se refiere más bien al motivo, el plan de toda la obra, y que bueno, se puede resumir en la cuestión de que para Suárez eh, la metafísica debe ser ancilar a la teología. De hecho, adelantándome, digamos, al ratio de discursus totios sopris, él señala, debere Christiana nece, ac divinae theologiae ministram, empleando el término ministram, acusativo que, bueno, es traducido bueno, en esta edición de Gredos como, pues, como esclava, ¿no? De la teología, ¿no? La metafísica siendo ancilar o subsumida al pensamiento teológico. Y esto en razón, pues, de un sistema, de que parte de un sistema muy concreto, Suárez, ¿no? No solamente a nivel lógico, sino pues a nivel doctrinal, ¿no? Esto, bueno, me parece que es importante también señalarlo, ¿no?
porque, bueno, a partir de ahí, pues también la elección del tema. De hecho, al principio se señala que, y bueno, esto también retomando las obras anteriores de Suárez, un poco la historia también de la obra, ¿no? Se publicó en 1597, pero ya desde antes, pues tenía Suárez algunas obras dispuestas en torno a al tópico de la metafísica y de la teología, sobre todo de la teología, ¿no? Con sus múltiples opúscula teológica, ¿no? Que abordaban pues orientaciones dogmático-morales. Y bueno, nos dice también en esta introducción que a eso se suman el Opus de Virtute Testatur Religionis y el Opus de Virtute Theologica, ¿no? Bueno, eso ya nos señala mucho la orientación, ¿no? De Suárez para que posteriormente se decante en el 97 por publicar las Disputaciones Metafísicas, ¿no? Y ello, dando cuenta, por supuesto, de que no deja de lado la labor del filósofo. Dice, de tal manera desempeño en esta obra mi papel de filósofo, que jamás pierdo de vista que nuestra filosofía tiene que ser cristiana y sierva de la teología, ¿no? Eh, Parte de esto, y bueno, en relación a los puntos que quiero comentar, pues es el- la planificación que va haciendo Suárez, ¿no? De esta obra, de lo que podría denominarse un método en consonancia con esto, ¿no? Y que bueno, se denomina como ipsis magis consentánea. Sobre todo porque quería esquematizar y cribar algunos elementos él de utilidad, porque ese es el fin. Y dice, bien por reducirse a proponer cuestiones y dudas que dejan sin resolver a los antiguos en tema de cuestiones metafísicas, o como se puede ver también en la casi totalidad del primer libro y gran parte de los otros, porque se repite o resumen las mismas cosas ya dichas en los libros anteriores, en el caso de Aristóteles, y que se echa de ver en el libro Undécimo y otros. Por eso Suárez tiene esta característica muy interesante, y bueno, ahora sí, tocando el tema del lenguaje, de abrir los temas, los tópicos en discusión, bueno, o retrotrayendo la discusión aristotélica y tomasina. Nos dice este prolegómeno que el título, los títulos son abiertos generalmente por un utrum o un an, partículas que pues ya de la semántica secular de la escolástica convirtieron en vehículos pregnantes de la problematicidad. Y también por epígrafes como exponuntur variae sententiae, rationes dubitandi u otros, ¿no? También exponuntur vera sententia, questionis resolutio, para cuestiones que él discute y refuta, donde no solamente pues da testimonio de la recopilación escolástica o de lo que ya mencionó el profesor Adrián, ¿no? De los problemas escolásticos desarrollados por la tradición, sino también él discute y refuta eso, ¿no? Y bueno, también los requerimientos peculiares de cada problema, que son abiertos por términos como punctus difficultatis aperitur, argumentorum solutio, corollaria ex superiori resolutione, etcétera, ¿no? Eh, Hay que señalar también que las disputaciones metafísicas cuentan con 54 disputaciones en extensiones varias, eh, y nos dice que Iturrios, que hay un elenco de autores citados más allá de Aristóteles y Santo Tomás, suelen ser 245 nombres de los más diversos, ¿no? Eh, bueno, por último, quisiera señalar esta cuestión de la importancia que tiene en la historia las disputaciones metafísicas, señala que los españoles tenemos que lamentar que no se haya escrito aún una historia completa de esta influencia, o de la influencia más o menos descubierta y confesada del jesuita, del doctor Eximia, en la filosofía del continente, es decir, la filosofía continental en los siglos XVII y XVIII. Abundan datos dispersos en las obras de Scofield y Werner, pero falta una obra seria en conjunto. Dos obras, pues, que vienen de la tradición germana y francesa, ¿no? Y esto lo deja como sugerencia porque, por supuesto, la obra
suarezciana se inscribe en la orientación, pueden llamar esencialista, ¿no? De una propuesta ontológica más amplia, ¿no? De una lógica metafísica muy sistematizada, ¿no? Y bueno, por supuesto que deja una influencia importantísima en la historia de la filosofía europea, ya desde Descartes, ¿no? Hasta Wolff. La otra cuestión, ahora sí, con esto cierro, es lo que comentaba al principio, la proyección cogitativa que hace Suárez de esto. Hay dos cuestiones ahí que se señalan en este prolegómeno y que también hay que tenerlos en cuenta, la vía ascendente y descendente, por la que da un tratamiento, ¿no? A las discusiones sobre sobre el accidente la cuestión de la entidad infinita, finita, el ens participatum, los problemas del ens partialiter sumptum, ¿no? Como actu existens o el actum ad excitendum, ¿no? La primera, que es la vía ascendente, está centrada en etapas en que nos dice aquí el prolegómeno, datos empíricos del ser concreto, descubrimiento de su esencia real, la participación total, ejemplar y eficiente, la imitabilidad del primer ser, la eficiencia de la primera causa y el ens AC. Y la vía descendente pues parte al revés, el ens AC, la infinitud y actualidad pura, la ejemplaridad y actividad eficiente, la posibilidad intrínseca y extrínseca y el ser participante. Entonces, bueno, yo concluiría con esto, básicamente, y bueno, señalando que pues sugiere este prolegómeno no solamente la necesidad de estudiar todas las disputaciones metafísicas o comprenderla dentro del marco de la obra suarezciana, que por supuesto también deja incompleta tras su muerte, ¿no? Refiriéndome al Tratado de Ánima, eh, y y sobre todo, que bueno, abre la posibilidad para hacer verdadera metafísica desde el latín y desde el español, ¿no? Bueno, yo con esto concluyo y le doy la palabra al doctor Vizo. Muchas gracias, estimado Uri. Te agradecemos mucho por tu intervención. Es sumamente interesante, igual que la del profesor Adrián. Y bueno, y yo solamente agregaré algunos tópicos que se encuentran en esta introducción de la edición en español. Por ejemplo, el aspecto biográfico que me parece fundamental, cuando en la introducción se enuncia que Francisco Suárez nació en Granada el 5 de enero de 1548. Así como en 1575 comienza sus tareas de lector de teología, explicando esta disciplina con general satisfacción en los colegios de Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid y Alcalá. En 1597, atendiendo a la petición formulada por Felipe II a la compañía, pasó a representar la cátedra prima de la Universidad de Coimbra hasta 1615 y 2 años más tarde, el 2 de octubre de 1617, fallecía en Lisboa. Bueno, en los textos también que me parecen sumamente interesantes y que ya se estuvieron comentando, pues rescato el de 1590, Commentarium ac disputationum intertiam partem divisomae thomus primus, también el de Angelis de voluntario et involuntario, así como de ver intelligentia auxili efficacis eiusque concordia cum liber arbitrio. Este último, en algunos casos de la obra, expone la famosa polémica de auxiles, ¿verdad? También me parece muy importante lo que estuvieron rescatando en tanto las referencias, la división de la obra, el estilo, y ya solamente cerraré con dos anotaciones que me parecen muy interesantes en la introducción. La primera es cuando se señala que la metafísica soresiana es tensión entre los dos focos sobre los que se sustenta, a saber, el ente trascendental y el ser trascendente, con la vinculación óntica entre ambos de la ontología de atribución intrínseca y de la participación. Y de esto se deduce lo siguiente, que el ser se predica del ente finito y de Dios con analogía intrínseca, porque ambos son ser, pero de atribución, porque el ente finito solo es en subordinación a Dios como causa ejemplar, eficiente y final. Y bueno, yo con esto finalizo y agradezco mucho por su participación. Muchas gracias.